El error religioso, del libro Credo, Compendio de la Fe Católica, del obispo Athanasius Schneider. Las distintas religiones con sus respectivas formas de culto, ¿son todas igualmente gratas a Dios? No. Solo la religión establecida por Dios y llevada a su plenitud en Cristo con su culto divinamente revelado es sobrenatural, santa y agradable a Dios. Todas las demás religiones son inherentemente falsas y sus formas de culto perniciosas o, en último término, inválidas para la vida eterna. ¿Por qué las religiones no cristianas son inherentemente falsas? Claramente se ve que ninguna religión puede ser verdadera fuera de aquella que se funda en la palabra revelada por Dios, revelación que, comenzada desde el principio y continuada durante la ley antigua, fue perfeccionada por el mismo Jesucristo con la ley nueva. ¿Por qué las formas no cristianas de culto son perniciosas o, en último término, inválidas para la vida eterna? Dios ha revelado el camino por el cual desea ser adorado en Cristo, y sólo la Iglesia Católica es la que conserva el culto verdadero. Practicar un culto falso o descuidar la búsqueda del culto verdadero ofende a Dios y es perjudicial para el alma. ¿Qué pasa con los muchos grupos no católicos que se dan el título de cristianos o de iglesia? Los que tienen a Jesús como Señor, pero no profesan la totalidad de su doctrina o no participan en la unidad de su iglesia, no tienen derecho a tales títulos. Aun cuando están compuestas a menudo por hombres de buena voluntad, estas comunidades están separadas de la verdadera iglesia, como resultado de herejías o cismas. ¿Es el judaísmo una fuente de gracia santificante y de salvación para sus adherentes? No. Incluso en el tiempo antes de Cristo nadie se salvaba por las obras de la antigua ley, sino solo por la fe en el Redentor que vendría. Esa ley, con sus preceptos y ceremonias, fue cumplida y sobrepasada por la nueva alianza en Jesucristo. ¿Qué sucede con el texto de Juan 4:22, donde nuestro Señor dice: «La salvación viene de los judíos»? Jesucristo es el mismo el cumplimiento de esta profecía. Mientras que el judaísmo contemporáneo, también llamado talmúdico o judaísmo rabínico, sin templo, ni sacerdocio, ni sacrificio, no es la misma religión que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Al rechazar al verdadero Mesías, la antigua ley se ha convertido no solo en muerta, sino también en mortífera. ¿Qué sucede con el texto de Romanos 11:29? ¿Los dones y la vocación de Dios son irrevocables? San Pablo habla aquí del amor permanente de Dios por los judíos, prediciendo su conversión a Cristo antes del final de los tiempos. Hasta entonces el judaísmo contemporáneo en su conjunto existe como un rechazo a la llamada de Dios, ya que no puede haber fidelidad a la antigua alianza donde se niega su cumplimiento en la nueva. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. La llamada de Dios es a creer en su Hijo, y aquellos que creen son hijos de Abraham, herederos de la promesa. ¿La religión musulmana adora al único Dios verdadero? No. La religión musulmana rechaza la revelación de Dios como Trinidad y niega la divinidad de Jesucristo. La adoración propuesta en esta religión no puede ser verdadera, pues todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Aunque accidentalmente un musulmán pueda adorar a Dios como creador, esto solo sería a nivel natural, según la capacidad que el hombre tiene para el conocimiento natural de Dios. Entonces, los musulmanes no adoran al Dios único y misericordioso junto con nosotros, los católicos. No. Los católicos profesan y adoran conscientemente un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. No simplemente al único Dios, mientras que una de las más famosas y frecuentes oraciones musulmanas, la Al-Ikhlas Ayat, rechaza solemnemente esta divina revelación. ¿Es verdadero decir que los musulmanes profesan la fe de Abraham? No. Abraham vio a tres y adoró a uno, y se regocijó en la visión del futuro Redentor, no excluyendo ni a Cristo ni a la Trinidad en su fe. Por el contrario, el musulmán excluye explícitamente la fe en Cristo y en la Santísima Trinidad.
Reprende nuestro Señor Jesucristo a los que pretenden adorar solo a Dios uno y misericordioso, o solo al Padre, negándose a adorarlo a Él, el Hijo de Dios. Sí, el que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. ¿Incluye el hinduismo una verdadera contemplación del misterio divino? No. Con sus raíces en el antiguo politeísmo y chamanismo, algunas formas de hinduismo adoran un panteón de espíritus que preside un ciclo imaginario de lucha en el cosmos material, mientras que otras formas tienen una visión panteísta del mundo, como si todas las cosas fueran divinas. Por lo tanto, el hinduismo no adora al único Dios verdadero. Todos los dioses de los gentiles son demonios. ¿Es el budismo una forma de suprema iluminación y liberación del mal? No. El budismo rechaza la encarnación y la redención, proponiendo en cambio un camino de autoaniquilación a través de técnicas de meditación. Tal camino es contrario al plan de Dios, de unión con el hombre en Cristo, que culmina con la iluminación de la visión beatífica en el cielo. Quien aparta sus oídos para no escuchar la ley, hasta su oración es abominable. ¿Contienen las falsas religiones, no obstante, semillas o frutos de la palabra divina? Uno puede discernir elementos de la verdad y la bondad de Dios en todas las cosas creadas. Tales elementos, cuando están presentes en las religiones falsas, son dones naturales de Dios, que algunos padres de la Iglesia llamaron semillas del Verbo, los cuales sirven como preámbula fidei, preámbulos de la fe. Sin embargo, esto no implica admitir los preceptos de las falsas religiones, ni convierte en sagrados sus ritos y ceremonias, más bien los considera como errores, empobrecimientos y obstáculos a la fe sobrenatural y al culto correcto. Entonces, Dios no quiere la diversidad de religiones que se encuentra hoy en el mundo. No, Dios no puede ser el autor de errores religiosos ni de ningún otro mal, porque Dios es veraz. Es necesario que Dios, verdad suma, no sea autor de ningún error. Más bien, las religiones falsas surgen del engaño del diablo, el pecado y la ignorancia, males que Dios simplemente tolera en nuestro mundo caído. ¿Utiliza el Espíritu Santo las falsas religiones para otorgar la gracia y la salvación al hombre? No. Aunque Dios puede dar gracias a un hombre que practica una religión falsa, en vista de su ignorancia inculpable y su sincera buena voluntad, tales gracias de ninguna manera serían mediadas por o debido a la religión falsa misma. Más bien, la gracia puede darse a pesar del error del hombre y para sacarlo de ese error y llevarlo a la verdad de la fe. ¿Es Cristo meramente un camino privilegiado para Dios entre otros muchos caminos posibles? No. Tal noción implica un indiferentismo religioso, la creencia de que todas las religiones son canales de gracia, santidad y salvación, aunque algunos sean más eficaces que otros. Esto es contrario a la unidad del plan divino, constituye una ofensa a nuestro Redentor y contradice sus palabras más solemnes. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, y no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. ¿A qué conduce el indiferentismo religioso? Primero, al relativismo, que hace de cada comunidad o individuo el único criterio de verdad y falsedad, bien y mal. 2. Al agnosticismo, que considera el conocimiento de la existencia de Dios y de su obra salvífica como inciertos. 3. Al ateísmo, que finalmente niega totalmente la existencia de Dios. Por todo lo anterior, el indiferentismo religioso ha sido fuertemente censurado por la Iglesia. ¿Cuál es el verdadero bien de la persona humana en lo que respecta a la religión? No una libertad irrestricta para difundir una religión falsa, sino más bien lo que le permita ser liberado de esa religión falsa, de manera que pueda practicar sin impedimentos la única religión verdadera, que es la fe católica. ¿Tienen los cristianos alguna obligación hacia aquellos que están en el error en materia religiosa? Sí. Tenemos el mandato de dar a conocer claramente la revelación de Dios,
hasta los confines de la tierra, atrayendo a todos los hombres hacia la única verdadera Iglesia establecida por Cristo. En una palabra, ¿cómo puede llamarse la misión de anunciar la revelación de Dios? Puede ser llamada evangelización, llevar el Evangelio, y su objetivo es hacer de todos los hombres miembros de la Iglesia católica. Entonces, ¿qué es el proselitismo? Es usar medios indignos para difundir el Evangelio, por ejemplo, violencia, soborno, falsas promesas y ocultamiento parcial de la verdad. Al contrario, la auténtica evangelización es siempre aceptable porque difunde la plenitud de la verdad, por medios dignos y está motivada por el amor a Dios y al prójimo. ¿Es la evangelización cristiana, por tanto, una expresión de amor y estima por los demás? Sí. Nuestro Señor vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, y este mismo amor obliga a su Iglesia a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué sucede con aquellos que equiparan la evangelización con el proselitismo, la falta de respeto o la violencia? Ellos se equivocan sobre la verdadera misión de la Iglesia, rechazan la realidad del pecado y de la gracia, o carecen de esa caridad que mueve a todo verdadero cristiano. ¡Ay de mí si no evangelizara!